Bien, jovencitos. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buenos días. Ya, buen día, buen día. Vamos a empezar. Buen día. Ya. Bueno, veamos a ver. Hoy nos toca ver el tema de energía y potencia eléctrica. A ver, ¿cómo vamos a empezar a ver esto? Porque es importantísimo el tema de la energía. En capacitores hemos visto que un capacitor cuando se carga, puede hacer trabajo, ¿no es cierto? En todo caso, la energía se encuentra en forma de energía potencial en un capacitor. Entonces, la pregunta cabe ahora para la resistencia. Un resistor por el cual circula corriente hace trabajo o produce energía. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar esto? Porque no se olviden, el trabajo es mover algo, ¿no? Ustedes dirán, bueno, se mueven los electrones dentro de la masa del conductor. Claro, que se mueven debido a la fuerza del campo, ¿no es cierto? Ese es el trabajo que hace el campo eléctrico, de mover cargas dentro de la masa del conductor. Pero nosotros vamos a ir un poco más adelante, ¿no es cierto? En el sentido de que una corriente eléctrica, no se olviden, en su movimiento tiene energía cinética, todo el flujo de electrones. Por lo tanto, esta energía se traduce en energía interna, ¿no es cierto?, del material, lo cual hace de que en su movimiento los electrones, fíjense, habíamos dicho de que se cumple la teoría cinética de la corriente, donde estos se producen choques entre ellos, ¿no es cierto?, elásticos, inelásticos, toda la teoría de choques,
y hace que esto se produzca un estado vibratorio de la red, de la estructura atómica, de todo el material. Y por lo tanto, fíjense, eso se traduce en calor, ¿no? Y si ustedes aumentan la diferencia de potencial, va a aumentar la corriente, ¿no es cierto? Al aumentar la corriente, se está obligando a que los electrones se muevan de A hacia B. Con mayor razón se produce dentro de la masa del conductor este estado vibratorio de la red. Por lo tanto, comienza a subir la temperatura del material. Yo les dije de que podía llegar incluso, si uno sigue obligando a que circulen los electrones, puede llegar a la temperatura de fusión del material, ¿cierto? A la temperatura de fusión y por lo tanto se puede destruir. Entonces, esa transformación de la energía interna del material, cuando está circulando corriente, a energía calorífica, ¿no es cierto? Finalmente es calor que se despide hacia el medio que rodea al conductor. Entonces, esa transformación es la que para nosotros es la energía eléctrica que se transforma en energía calorífica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo percibimos la energía trabajo o energía en una resistencia? Bueno, la percibimos en forma de calor. Y si fuera un foco, lo percibimos en forma de una radiación visible para los ojos, ¿no es cierto? Entonces, a ese efecto, a esa transformación de energía interna a externa a través de este proceso que se llama efecto Joule. Si ustedes se acuerdan, en Física 2 hemos hablado de Joule, el equivalente mecánico del calor, donde los joules se transforman a calorías, ¿no es cierto? Otra forma de energía. Entonces, la aplicación de todo esto es precisamente esta transformación, porque si ustedes analizan la energía eléctrica en su recorrido por los conductores, hacen o mueven hasta máquinas, ¿se dan cuenta? Entonces lo que sucede finalmente es para una plancha, por ejemplo, en casa, no es más si la corriente, ¿no? Se eleva la temperatura, calor, y nos sirve para planchar, por supuesto. Una estufa también es una resistencia que disipa calor hacia el ambiente y eleva la temperatura. En fin, ¿no es cierto? El tema de la energía eléctrica es fundamental. ¿Cómo vamos a enfocar este tema en el sentido de las fórmulas? ¿Cuáles van a ser las fórmulas de cálculo para poder calcular, en todo caso, la energía en una resistencia por la cual está atravesando corriente? Bueno, vamos a partir de algo que ya sabemos, por supuesto. Física 1. ¿Quién no sabe qué es trabajo y qué es potencia, ¿no es cierto? Trabajo se produce cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo y éste se mueve a consecuencia de la fuerza, por supuesto, y recorre un espacio. Por eso decimos que se hace trabajo cuando se aplica una fuerza y se provoca movimiento del cuerpo, partícula, lo que sea. Y si trabajamos en el MKS, decimos Newton por metro igual joules, energía, trabajo. Ahora fíjense, este trabajo, ¿no? Este trabajo, si yo lo mido respecto al tiempo, ¿no es cierto? Se define
trabajo medido en el tiempo se define a la potencia. También es otro concepto que ya sabemos de física 1. Es decir, trabajo en joules dividido tiempo, generalmente segundo, unidad de tiempo. Esa relación es la potencia, es el trabajo medido en el tiempo. Eso también hemos aprendido, les decía, en física 1, y hemos conocido, obviamente, la unidad de medida de la potencia. A ver, ¿quién me hace recuerdo cuál es la unidad de medida de la llamada potencia, potencia en general? Son los watts. Exacto, son los watts, ¿no es cierto? Entonces, planteemos, a partir de esos conceptos que ya tenemos, planteemos para un circuito, es decir, con resistencia donde circula corriente. Entonces vamos a hacer nuestra primer pizarrita, fíjense aquí. Vamos a hacer espacio y compartir pizarra. Ya. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Decíamos que definamos trabajo. Trabajo era igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Pues si quieren hablar de fuerza, de trabajo diferencial, podemos hacer así, fuerza por diferencial X, finalmente la distancia es X. Y luego decíamos de que a este trabajo lo puedo medir, ¿no es cierto?, respecto al tiempo. Y para nosotros esto es, esta relación se llama potencia, ¿no es cierto? Y sería fuerza por diferencial X sobre dt. Entonces esto hemos llamado trabajo mecánico. Fuerza por, ¿qué es dx dt? Jóvenes, velocidad. Claro, al aplicar la fuerza, fíjense, le comunican movimiento. Por lo tanto, la potencia mecánica sería fuerza por velocidad, finalmente. Y decíamos, además, que si yo tengo la llamada potencia, yo podría calcular el trabajo. O sea, a partir de la potencia como dato, yo puedo decir esto, fíjense, potencia, trabajo sobre tiempo. Entonces digo, trabajo igual a P por dt. ¿No es cierto? Y si queremos calcular el trabajo total que hace un cuerpo, entonces podemos decir que hay que integrar. Y si la potencia es constante, podremos sacar afuera de la integral y nos quedaría función del tiempo. Generalmente es de un periodo de tiempo de 0 a t, por lo tanto, esto es P por t. Finalmente, la potencia por tiempo es el trabajo. En otras palabras, es el vatio por el segundo resultado joule. Entonces, hasta aquí no pasa nada. Ya hemos aprendido esto en física 1. Y además, otra cosa que hemos aprendido en física 1 es lo siguiente, de que si yo hago un gráfico de potencia, aquí pongo vatios si quieren, vatios, versus tiempo, ¿no es cierto? Digo un valor de potencia, un valor de tiempo. Esto es tiempo, t, de 0 a t, y aquí es p. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando aplico o resuelvo la integral? Estoy multiplicando p por t, es decir, si este es p, que es la altura en la ordenada, y t está en la abscisa, que es la base. Entonces, ¿qué digo?
base por altura, que es en una figura geométrica, no es más que el área. Es decir, es el área de esta figura. A eso llamamos trabajo. ¿No es cierto? Al ser P por T, base por altura, es área. Entonces el área de esa figura es la energía o trabajo. Eso también hemos visto en física 1. Hasta aquí, jóvenes, un recordatorio. No hemos hecho nada todavía. Bien. Ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la resistencia. Ahí está la resistencia, ya sabemos por la ley de Ohm cómo se hace el circuito. Ahí está la llavecita o el interruptor y aquí está la fuente que me provee la diferencia de potencial. ¿No es cierto? A y B. Al cerrar la llave, circula corriente a través de la resistencia, corriente I. ¿Listo? Aquí se cumple la ley de Ohm. Puedo decir que R es proporcional a la diferencia de potencial entre A y B, dividido la corriente que circula. O sea que esa es la ley que se cumple en este circuito. Bien. Ahora sí. ¿Cómo relacionamos esto para llegar al trabajo? A ver, vamos a ver. La una dice que vayamos. A ver un ratito, jóvenes. Ya, bien, jovencitos, sigamos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos que conseguir una expresión de energía, es decir, de trabajo. ¿Y dónde hemos visto en electrostática trabajo? Hemos visto en la definición de ¿qué? Jóvenes, en la definición de ¿qué? ¿De qué parámetro? Hemos visto trabajo o energía potencial. ¿Se acuerdan? Hemos visto en potencial justamente eléctrico. Potencial, la definición es el trabajo sobre la carga que se hace en traer y formar un sistema de cargas. Entonces aquí hemos la definición del voltio, Joule sobre Coulomb, voltio. Ahí hemos visto trabajo. Entonces vamos a plantear a partir de esta fórmula, ¿sí? Lo vamos a hacer así, si quieren. B sub AB, estamos trabajando sobre esto. B sub AB va a ser igual a la cantidad de trabajo que se haga en mover las cargas, ¿no? Dentro de la masa del material. Vamos a plantear así, elemental. ¿De acuerdo? Y de aquí yo puedo hacer lo siguiente. Despejar la energía como B sub AB por dQ. ¿Está bien? Estoy despejando. Ahora este trabajo lo voy a medir respecto al tiempo. Es decir, al hacer esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando la potencia. Esta es la potencia, jóvenes. Joule sobre Coulomb. No estoy más que haciendo esto. ¿Ah? Ahí está. Y ahora les pregunto, ¿qué es esto entre paréntesis? ¿Qué es? Corriente. Corriente. Es el ampere.
Entonces, fíjense cómo había sido la potencia en un circuito eléctrico. Por I. Esto no es más que otra cosa que I. Es decir, el producto del voltaje, de la diferencia de potencial aplicada a la resistencia por la corriente que circula ahí, es potencia eléctrica. Por lo tanto, fíjense, ustedes dirán, ¿y esto me dará el vatio que estamos buscando? Sí. ¿Por qué? Porque B sub AB, que es el voltaje, tiene estas unidades, es decir, Joule sobre Coulomb. La corriente, ¿qué unidades tiene? Tiene cargas sobre tiempo, Coulomb sobre segundo. Fíjense. Esto se va y me queda Joule sobre segundo, que es el vatio. O sea que se cumple perfectamente esa relación. Por lo tanto, está totalmente justificado. Entonces, fíjense cómo hemos llegado a la potencia. Entonces, a partir de aquí, entonces yo puedo hacer como he hecho acá. Fíjense. Como he hecho acá. Digo, la energía eléctrica va a ser igual al trabajo, o digo a la integral de la potencia por dt. Obviamente el 0t es que es igual potencia. ¿Cuál es la potencia? B sub AB por I es la potencia. Y me queda el tiempo. Bueno, el tiempo es la variable, porque B sub AB es constante. Dada una resistencia, la corriente es constante. Por lo tanto, esto me queda T. ¿Sí? Fíjense esto. Tienen ustedes una fórmula ahí del trabajo. Claro, es la potencia por el tiempo, nada más. O sea que es prácticamente lo mismo que este análisis que hemos hecho aquí. ¿No es cierto? Una forma de escribir la potencia es esta. Pero si yo aplico la ley de Ohm, aquí voy a poner, fíjense, así para que tengan más clara la figura. Potencia se puede escribir de tres formas, aplicando la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Fíjense en esta última expresión que he llegado de potencia, B sub AB por I. Voy a aplicar ahí esto. B sub AB, que es igual al espejo de la ley de Ohm, B sub AB es igual a I por R. Entonces, fíjense qué me queda. Entonces, una forma sería B sub AB por I. Otra forma sería, reemplazando ahí la ley de Ohm, me queda I cuadrado por R. Otra forma. Otra, si en vez de llevar ahí a B sub AB, más bien llevo a I, reemplazo y fíjense que me queda. Me queda B sub AB al cuadrado sobre R. Tres formas de escribir la potencia eléctrica. 1, 2 y 3. ¿Sí? Cualquiera de estas formas es válida para escribir a la llamada potencia. Cualquiera de estas la puedo introducir acá y calcular la energía simplemente tomando ya el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí puede ser escrita de esta forma, de esta otra forma o de esta, como quiera. Multiplico por T y tengo la llamada energía en la resistencia. ¿Estamos, jovencitos, siguiendo? Fíjense la energía, entonces, con la otra forma yo puedo poner I cuadrado por R por T. También la puedo escribir así. En fin, se puede hacer eso, sin ningún problema. En esta expresión se nota, ¿no? Está la resistencia, ¿ve? La energía al circular corriente por la resistencia en un determinado tiempo produce esto, joules finalmente,
que es llevado a unidades de calorías, ¿no es cierto? Representa lo que les decía, la otra forma de energía que es calorífica, ¿no es cierto? La energía Joule mecánica se transforma en energía calorífica, elevando la temperatura, ¿no?, del medio que rodea al conductor. Bien, vamos a las unidades que vamos a usar para la energía. Ustedes dirán, bueno, ese Joule, ¿no es cierto? La unidad de energía, de trabajo es el Joule. Pero hablando de energía eléctrica, no se habla de joules, ¿no es cierto? La empresa que nos provee energía, en este caso ZETA, no nos vende joules así, en el verdadero sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque energía es trabajo y trabajo es joules, evidente. Pero no usa esta medida. Usa otra, fíjense de dónde la vamos a sacar. La unidad de medida, de aquí lo vamos a hacer. Entonces, energía igual a P por T. Yo les decía que P es el vatio, que ya está definido, por el tiempo segundo, por supuesto segundo, resultado Joule. ¿Sí? Vatio por segundo Joule. Les decía que no usa estos parámetros en energía eléctrica, se usa fíjense. Omega es P por T. En vez del vatio usa el kilovatio, fíjense. Kilovatio, kilo la K por delante, ¿no? Kilo es 1000 vatios. Segundo, no usa el segundo, sino usa la hora. Sale kilovatio hora. Esta es la unidad de medida de la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Y esta unidad no solo la usamos nosotros, Bolivia me refiero a nuestro país, o la usa también todos los países del mundo, ¿no es cierto? Todos miden la energía eléctrica, las empresas generadoras, productoras de energía eléctrica venden con esta unidad de medida. El kilovatio hora cuesta tanto, dice, ¿no es cierto? Entonces, pero en el fondo esto son joules, no se olviden eso nunca, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar ahora, a partir de ahora, cuando se habla de energía eléctrica, se habla de kilovatio hora. Hay algunos que usan fíjense, el megavatio hora, más grande todavía, fíjense, megavatio hora. El mega es 1.000.000, ¿no es cierto? 10 a la 6. En cambio, el kilo es 10 al cubo, ¿no es cierto? Pueden usar. ¿De acuerdo? También, por ahí leen megas, también megavatio hora, unidad de medida de la corriente eléctrica. Bien. El tema para ahora pasa, ¿cómo hago el cálculo de la energía que una resistencia consume cuando atraviesa la corriente por ella? Entonces vamos a una segunda pantallita y digo lo siguiente. Decía esto, ¿no es cierto? Yo quiero encontrar la energía en una resistencia I cuadrado por R por T. ¿No es cierto? Pueden escribir en todas sus formas la energía. A B por I por T. Sigo. Igual a B cuadrado sobre R por T. También puedo escribir esta energía. Todo esto llevado al kilovatio hora será la energía consumida por el equipo, ¿no? Entonces, fíjense, siempre hay una resistencia que simboliza en todo caso el equipo, el foco, la plancha, la estufa. Ese es el R.
Entonces ahora vean esto. Vamos a calcular, vamos a poner así, fíjense, denominación o descripción. Hacemos una raya, ponemos aquí potencia. Aquí ponemos tiempo. Y finalmente, energía. Entonces, antes de ver la factura, que les decía que todos tienen que tener su factura ahí, vamos a ver cómo se podría calcular el consumo, ¿no es cierto?, de nuestro domicilio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es armar una tabla y decir, ¿qué tenemos en casa que consume energía eléctrica? Bueno, lo primero, focos, ¿no es cierto? Cuando usted va a comprar un foco, lo primero que le pregunta el que le va a vender es ¿qué potencia quiere? Fíjense, hasta ellos hablan de potencia. Entonces uno dice, yo quiero de 10, de 20, de 30, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hay de todo tipo. Vamos a poner focos de 20. Y tengo una cantidad de 10 focos. ¿No es cierto? Entonces tendría 10 por 20, 200. La potencia para la luz, 200 vatios. ¿Sí? El tiempo que uso los focos, vamos a hacer por día. Vamos a estimar un tiempo. De las 24 horas, ¿cuántas horas usamos? ¿Qué sé yo? Unas 6. 6 horas en luz. ¿No es cierto? Energía ya podemos ir calculando. Aquí vamos a poner energía en kilovatios hora. Aquí tiempo en horas. Potencia hay que llevarlo a kilovatios hora, ¿no es cierto? O digo a kilovatio. Es la potencia. Aquí estaba en vatio. Entonces, para llevarlo a kilovatio, esto debo dividir en 1000, nada más. Y ya está en kilovatios. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo, qué sé yo, una plancha. Plancha. Cuando uno va a comprar la plancha, ahí están sus datos incluso ahí en su envase, ahí dice, la plancha tiene 1200 vatios. Lo divido entre 1000 y ya tengo en kilovatios. ¿Cuánto usa una plancha? ¿Qué sé yo? Una hora. Una al día. ¿No es cierto? Y después calcularemos la energía consumida. Sigo, a ver. Un TV. Un TV, todo el mundo tiene un TV. ¿Cuál es su potencia? Si ustedes se ven en la parte de atrás, ahí dice la potencia que tiene. Dependiendo del tamaño, vamos a poner unos 120 vatios. Dividido 1000 y ya está en kilovatios. ¿Qué tiempo uso al día? Este sí uso bastante, que sé yo, unas 7 horas. 7 horas. Ya, ¿qué más? Pongamos, tengo una heladera. Sí, tengo heladera. También en la parte de atrás están los vatios. Generalmente una heladera está en unos 200 vatios más o menos. ¿No? Todo dividido entre 1000 y ya está en kilovatios. El tiempo, uno aquí son 24 horas, está prendida y al menos hemos enchufado ahí, no volvemos a apagar eso mucho tiempo. ¿Qué más tenemos? Pongamos a ver una cosa un artefacto que consume mucho, que generalmente ya no deben tener muchos de ustedes, ¿no? Que es el calefón. Calefón eléctrico ya no se usa porque hay gas, ¿no es cierto? Calefón. O una cocinilla eléctrica. Fíjense, el calefón tiene mucho consumo, tiene 5000 vatios. Dividido 1000 y ya estaría en kilo. ¿Cuánto usamos? Bueno, son minutos que uno se ducha, no se ducha mucho. Si quieren, pongamos una hora o 0,5, media hora.
¿Qué más podemos poner? Foco, plancha, heladera, TV, El aire acondicionado, Inge. también aire acondicionado, también aire acondicionado hay de diferente potencia, jóvenes. ¿No es cierto? Eso hay que fijarse también en su plaquita que viene pegada ahí en el equipo. Generalmente está entre unos 1000 a 1200, otros a 1400, así como 1000. 1000, ¿no es cierto? Dividido 1000 y estaría en kilovatios. Ahora, ¿cómo lo usan? Qué sé yo, esto lo usamos especialmente en verano, ¿no es cierto? Usemos, qué sé yo, unas 4 horas. ¿Qué más? O sea, todo depende, ¿no es cierto?, de lo que uno tiene en casa. Tenemos licuadora, tenemos trituradora, qué sé yo, en fin, tantas cosas que hay que se mueven. Un lavarropa. Lavarropa, pues. Ya, lavarropa, pongamos. Lavarropa. Estos es prácticamente igual que la heladera. Un poquito más tiene porque es un cuarto de HP, dependiendo de si también es más grande la lavarropa, pues ya hasta 400. Vamos a poner 250 vatios. ¿Cuánto usamos al día? Usemos una hora ya, porque después vamos a sacar el mes. Bueno, y así sucesivamente todos los que ustedes quieran se van anotando, ¿no es cierto? Pero el tiempo también es clave. Y yo diría de que el tiempo de uso de todos los elementos depende de la costumbre que uno tiene, ¿no es cierto? Unos usan más, otros usan menos. ¿No es cierto? Unos tienen más artefactos eléctricos, otros tienen menos. Entonces, todo depende del uso que uno le dé. El tiempo está ahí. A ver, yo tengo tales cosas, pero el tiempo a veces uso menos de estos que he puesto aquí. Entonces, ese es el tema, que uno tiene que hacer su propio cálculo. Entonces, finalmente, yo debo sacar la energía. ¿Cuánto me ha consumido en un día estos 10 focos? ¿Qué tengo que hacer? P por T, nada más. Esto, P en kilovatios y T en horas. Y nada más. Por lo tanto, esta es la energía. Entonces aquí, 200 dividido 1000 por 6. A ver, alguien que tenga una calculadora, vamos sacando aquí. 200 dividido 1000 por 6. ¿Cuánto? 1.2. 1.2. Correcto. Anoto 1.2. Listo. Aquí, plancha. 1200 dividido 1000 es 1,2. Por una hora es 1,2 también. ¿No es cierto? TV, 120 dividido 1000 por 7 horas. ¿Cuánto? 0.85, Inge. Ya 0,85. 84. 84, sí. Ya 84. Listo. Heladera. 200 dividido 1000 por 24. 4,8. Ya. Fíjense ahora. La heladera es un equipo que funciona, no está en forma permanente funcionando. Si ustedes han visto, tiene ahí un termostato, o sea, un control automático que llegada a una determinada temperatura para el motor, ¿no es cierto? Entonces no está permanentemente funcionando. Entonces los estudios revelan de que de las 24 horas que está enchufada la heladera, apenas el 25% está activa. Entonces, a ese resultado que me han dado, hay que multiplicarle por 0,25. Solo la heladera es así. ¿Cuánto sale? Inge, Sí. una consulta. ¿Y si hubiera 3 heladeras en una casa, cómo sería? Sí, lo mismo. Lo mismo, cada heladera hay que multiplicar por 0,25. ¿Se da cuenta? Sí. No hay ningún problema.
pero por 0.25, esa es la cuarta parte, ¿no? Ajá. Si Y el tomamos el resultado tiempo, que va a salir multiplicado el 8.8 por 0.25, eso va a ser para una heladera. claro, para una Ah, heladera. Ah, ya. Correcto. Entonces, ¿cuánto sale? 1,2. 1,2. 1,2. Perfecto. Y si tiene otra heladera, lo mismo. Fíjense, el calefón es un extremo este. Dice 5.000 vatios. Dividido 1.000 es 5. Inge, 5 por 0,5, fíjense, terminemos de hacer esto. Tenemos 2.5. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora pregunten. Inge, con respecto a la heladera, los freezers tienen tienen otra cantidad de energía, otro gasto, o es igual a la de la heladera. No, no, no. El freezer, fíjense, tiene, se han fijado, también tiene su control. Ahí abajito hay una perilla donde dice 2 posiciones. Ahí, fíjense, hay una perilla así. Y aquí me indica, aquí es heladera. O sea, funciona como una heladera normal, como cualquiera. Y aquí está freezer. ¿Sí? Entonces, con este botón, con esta llavecita, uno regula la temperatura. Es el termostato, en otras palabras, ¿no? Lo coloco aquí en el freezer, quiere más frío, entonces lo va. Entonces, para el freezer hay que hacer un pequeño incremento, ¿no? Porque el freezer baja más la temperatura, baja a menos de 3, 4 grados bajo cero, ¿no? Puede llegar hasta los 10, depende del freezer. Entonces, trabaja más el motor, más tiempo. Entonces, generalmente para los freezer, pero una vez que enfría el freezer también para. ¿Se dan cuenta? Llega a la temperatura, por decir, menos 1 grado donde está, y ahí se queda durante mucho tiempo parado. Y después ya comienza a subir otra vez la temperatura, vuelta arranca. Para el freezer, según, todo depende también del tipo, ¿no? Del freezer, pero está entre 0, fíjense, está entre 0,3 a 0,35 está. Para los freezer es un poquito más, ¿no? El factorcito ese crece. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no todo está funcionando las 24 horas. Fíjense, el calefón me da el aire acondicionado, a ver, ¿cómo tendría que ser el aire acondicionado, jóvenes? Uno de 1.004 horas. Pero realmente también funciona el aire acondicionado. Igual tenemos un termostato ahí. Llega a la temperatura que ustedes han seleccionado, que se han puesto 20 grados. Bueno, el freezer, yo digo, el aire acondicionado baja la temperatura de todo el ambiente, se tensa y para. Pero este es mucho más activo, ¿no es cierto? Porque el medio ambiente continuamente uno abre la puerta, entran personas, salen, etcétera, etcétera. Entonces, este actúa mucho más. Generalmente a los aires acondicionados se les pone 0,5, el factor ese, ¿no? Que mitad tiempo está funcionando y la otra mitad está activo, ¿no? Eso es para el aire. Entonces, fíjense, 1000 dividido 1000, 1 por 4, 4. 4 por 0,5, 2. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Bueno, el lavador está activado 1 hora. 250 dividido 1000 por 1. ¿Cuánto sale eso? 25. 0,25. Y así sucesivamente uno puede afinar en casa los tiempos, especialmente los tiempos, porque las potencias están, digamos, de dato ahí en el equipo. Fíjense, si tengo una computadora más o menos es igual que un televisor, ¿no? Más o menos igual que un televisor, se puede calcular para el computador. Y al final, yo puedo hacer la sumatoria. A ver quién me suma esto, rapidito. Sumar todo esto. ¿Ya está? ¿Ya está sumado? 9,19. Ya, fíjense, 9,19.
kilovatios hora día. ¿Cierto? Ahora, sector, ¿qué me cobran? Me cobran por 30 días. Ya tiene ahí su sistema de medida que va acumulando y me cobra por los 30 días. Entonces, yo puedo hacer, si esto es por día, lo puedo multiplicar por 30. 9,19 por 30 días. Y ahí tendría el consumo total del mes. ¿Cuánto sería? 235,7 kilowatts hora. Ya, ponemos así, kilovatios hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es lo que he consumido durante todo el mes. Ahora, Zetar me dice, cada kilovatio cuesta, qué sé yo, 0,5 de boliviano. Entonces, lo multiplico los 275 kilovatios por 0,5 y tengo, ese es lo que tengo que pagar en la factura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo aquí ya tengo mi factura, ¿no? Todos tienen que tener su factura para, si quieren aprender, porque esto puede salir en examen. Yo les pregunto cómo saca usted el consumo de su casa. Entonces, me tienen que explicar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, todos tenemos la factura. Yo voy a hacer aquí un pequeño gráfico y vamos a ver, en todo caso, cuánto nos está cobrando Zetar por cada kilovatio hora que consumimos. Con esta metodología, ¿no es cierto? Vamos a hacer otra pizarra. Y yo voy a colocar aquí. Fíjense, la factura tiene, a ver, una, dos, tres franjas, ¿no? Con rojo. La primera, de identificación de la empresa. La segunda franja dice datos del consumidor, ¿no? Ahí está todo. En su segunda parte de esto dice categoría. Ahí vemos. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Categoría. Yo estoy haciendo un análisis de la categoría residencial, es decir, de una casa residencial. A ver, ¿hay alguien que tiene otra categoría ahí de ustedes? A ver cuántos somos, pues. A ver. Participantes, 87. De los 87, nadie tiene otra categoría, jóvenes. Inge, yo tengo Sí. domiciliaria, pero es de Santa Cruz, pero es caro. Ya, no importa, me gusta eso, vamos a comparar. Usted dice domiciliaria. La domiciliaria es la doméstica. ¿Sí? Es la doméstica la que usa la energía para fines, digamos, de la casa, nada más. Digamos, si yo tengo un negocio, por decir una heladería, yo estoy usando la energía para fines de ¿qué? De alimentar al negocio y vender el producto. Entonces, en ese caso, la categoría cambia. Se llama categoría, creo que se llama comercial, o si no, general 1, general 2, así. ¿Nadie tiene de Tarija? Parece que nadie, ya. Sigamos. Entonces vamos a analizar justamente esta categoría residencial. Si se fija en su factura, dice lo siguiente. El mes, todo. Dice dos cosas que hay que tener en cuenta aquí. Aquí la vamos a poner. Lectura anterior. Más luego dice lectura actual. Entonces, ¿quién hace estas lecturas? Un funcionario de la empresa que distribuye energía. Va todos los meses, cada 30 días va y ve el medidor donde está funcionando, ¿no es cierto? Donde se está registrando el consumo. Por ejemplo, ustedes ya hagan esto porque les voy a preguntar después uno por uno. Yo, por ejemplo, tengo una lectura anterior de 67,008. Y una lectura actual de 67,211. Así tengo yo. Ustedes también deben tener la lectura actual y la lectura
anterior, ¿no es cierto? Anterior se refiere al anterior mes y el actual es, digamos, la última lectura que hizo. Entonces, la diferencia de esto, de estos dígitos, fíjense la diferencia. 6.700, bueno, 67.200 menos. Me da a mí, y ahí dice en la factura, dice, días, dice, ¿no? Días, dice 32 días, la diferencia más abajito, dice kilovatio hora. Para mí, la diferencia es 203 kilovatios hora. Para ustedes, no sé cuánto les digo, a ver, tomemos unos de los que tienen, a ver, díctenme la diferencia y su nombre, pero, para que yo los identifique. ¿Cuánto sale? 215 kilovatios hora. 215, nombre. Loida, Bravo. Loida. Inge, a mí Ya, me sale otro. 101 kilovatios horas. Perfecto. Nombre. Amancay. Amancay. Inge, a mí me Ya. sale 269. Otro, 269. Nombre. Alizares. 170, Inge, se puede. Ya. Nombre. Mauricio. Mauricio. Inge, a mí me sale 0. 0, y esos son casos especiales que ya lo vamos a aclarar. Sigamos Inge. otro. 81. De mí sale 286. Ya. 81, nombre. Subieta. Subieta. Inge, a mí me sale 395. O 395. Vamos a ver ese. Nombre. Inge, Ana Morató. Inge, a mí me sale 638. Ana. 600. 38. Nombre. Belén. Belén. A ver. Inge, a mí me sale 46. 46. Sí. Ya. A ver, ya tenemos un nombre. 46. No escucho. Luz, Inge. Luz. Ya. A ver, fíjense, ya hay una variedad más o menos como para hacer una relación. ¿Sí? A ver, todos los que me han dado esto van a hacer lo siguiente. En la tercera franja dice, detalle de facturación, fíjense bien. Dice, importe por cargo mínimo fijo, 20 bolivianos en este caso. Pero más abajito dice, importe por energía. Este es lo que tengo que ver. Importe por energía. Para mí me han puesto, fíjense, el importe, lo voy a poner con azul. Para mí me han puesto aquí bolivianos. Me han puesto 140 bolivianos. A ver, a Loida, ¿cuánto le han puesto? 152. 152, perfecto. Amancay. 64,31. 64 ya, ahí nomás, sigamos. Me olvidó anotar aquí el nombre que me dio de 269. Era Inge 169 y Daniela era. Daniela, entonces. 169. No, Ya. en ahí no, en la diferencia. En ahí da 99,36. Ya, 99,36, colijamos. 99 pongamos, listo. Mauricio. 72, Inge. 72, perfecto. Subieta. 32 boliviano. Ya, está bien, vamos a hacer ese análisis también. Ana. Importe por energía, Inge, me sale 316.70. Ya, 316. Belén. 565. 565, bien. Luz. 14, Inge. Ya, bien.
Entonces, fíjense, estos son los bolivianos, el monto que pagamos por este consumo, ¿no es cierto? Por estos kilovatios hora. Bien. Ahora yo quiero saber el precio de cada kilovatio hora por kilo, o sea, por cada kilovatio hora consumido, ¿cuánto me dan? ¿Qué tengo que hacer? Dividir, ¿no es cierto? En este caso, para mí, yo voy a dividir 140 dividido, son los bolivianos, dividido el consumo, 203. Resultado, 0, a ver, 140 dividido 203, 0,68 me sale, más o menos. ¿Cuánto le sale ahora a Loida? 0,70. 0,70. Al otro, a Mancay. 0.32, Inge. 0,32. A Daniela. 0,58. ¿Ya? A Mauricio. 0,42. 0,42. A Subieta. 0,41. Bien. Ana. 0.80, Inge. 0,80, está bien. A Belén. 0.88. Ya. ¿Y Luz? 0.30, Inge. Ya. Fíjense. No debe, este es cada kilovatio hora. Cuesta para unos 0,68, para otros 0,30, 0,32, 0,58. Fíjense, uno se hace la pregunta, ¿y por qué no es la misma para todo el mundo? ¿No es cierto? Porque se podría pensar que cada kilovatio hora es lo mismo para todos. Por lo tanto nos da que pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué a vos te están cobrando, por decir, yo diría, a ver, aquí a Subieta le están cobrando apenas 0,41 cada kilovatio hora? Y a otro, que sé yo, a Loida le están cobrando 0,7. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, resulta de que CETAR, o sea, en este caso es CETAR, la empresa distribuidora, y no solo esta empresa, sino todas las empresas que distribuyen a nivel nacional, no tiene una tarifa plana, ¿no es cierto? Es decir, una única tarifa para todos los consumos, sino que tiene una estructura diferente, es decir, fíjense, desde más o menos así, creo que es, de 0 a 20 kilovatios hora, si usted está en este rango, le cobran, qué sé yo, 0,3, ¿sí? Cada kilovatio. A partir de 20, qué sé yo, hasta 50, les cobran, qué sé yo, 0,35. A partir de 50 hasta 100, ¿no es cierto? Les cobran 0,4. Y así sucesivamente. Es decir, el que consume más, su tarifa va a ser más alta. ¿No es cierto? Fíjense eso, nos podemos dar cuenta aquí, por ejemplo. Ana ha consumido 395 y fíjense, 0,8. Ha pagado más. Lo mismo Belén, ¿no? Fíjense. 0,88. ¿Se dan cuenta? Aquí el que consume más, paga más, ¿no? Y no debería ser así. Debe ser una tarifa única para todo el mundo. Entonces aquí, esta estructura que así viene dada por las empresas de distribución, ¿no? Viene evidentemente de un estudio de inversiones que hacen en la red, que se llevan sus máquinas, etcétera, etcétera.
Y de ahí sacan el famoso estudio tarifario y lo fijan a nivel de gobierno incluso, ¿no? El gobierno es el que aprueba esta estructura. Entonces, todo esto que les digo, jóvenes, es de la realidad. Muchos a veces, yo he escuchado incluso a algunos políticos que dicen, ¿por qué la tarifa, al final de cuentas, no es única? ¿Cierto? Así como es el litro de gasolina, por ejemplo, cuesta aquí en la frontera, o sea, aquí en Tarija y en La Paz, cuesta lo mismo, Santa Cruz también, ¿cierto? ¿Por qué tiene si es el mismo combustible que estamos usando? Entonces, uno dice, tanto que se habla de discriminación, nosotros somos los primeros en discriminar, ¿no es cierto? Hasta en una tarifa básica. Pero bueno, está así el tema. Y se habla de que Tarija tiene una de las tarifas promedio, ya hablando de la promedio, más altas de todo el país, ¿no? Creo que la primera más alta creo que es en Benihuenpan, pues es cara. La tarifa promedio creo que sale a un boliviano, algo así. De nosotros está, creo, en 0,65, 0,7. En el eje central, que llaman el eje central La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que son lugares donde más consumen, fíjense, la tarifa debe estar a 0,4, ¿sí? Tarifa promedio. Entonces, definitivamente, esa es la razón por qué pagamos tan distinto, ¿no? Entonces, el que consume más, fíjense, el que más o menos la tarifa está interesante es este. Para los que no consumen más de 100 kilovatios, fíjense, que hay 101, que hay 170, fíjense, aquí hay 81. Para ellos la tarifa está bastante interesante, incluso fíjense, este tiene 0,32, 0,40. Esta es una tarifa aceptable, ¿cierto? Pero no más de esta, ¿de acuerdo? Entonces, ese es la forma en que yo puedo controlarme, ¿no? A veces cuando digo he consumido tanto, dice, ¿es posible? Entonces uno dice, bueno, yo voy a hacer mi tabla, voy a tratar de controlarme unos días, a ver, ¿no es cierto? Estoy prendiendo, qué sé yo, 2, 3 focos, cuánto tiempo. Es un trabajito que hay que hacer, que si uno quiere saber bien, ¿no es cierto? Y establecer el tiempo, no se olviden, el tiempo aquí es clave, porque esta potencia es dato del fabricante, listo. Entonces el tiempo de uso, ese es el tema. ¿Qué tiempo voy a usar este equipo? En un día uso más, en el otro día uso menos, en fin, todo es todo un registro que uno tendría que hacer, ¿no? Para sacar exacto, ¿no? Y al final saco la sumatoria por día y después por día por mes, y eso más o menos tiene que coincidir con lo que CETAR me está cobrando, ¿no es cierto? Porque hay muchos factores que pueden influir en el cobro. Hay un sinnúmero de reclamos, no sé si ustedes han visto. Por ejemplo, cuando se produce el reclamo más común, había un alumno que me decía que hay lectura actual, creo que 0 lo he puesto, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Ocurre cuando va el funcionario, el lecturador que registra, va a la casa y si el medidor está dentro de la casa o en el pasillo, ellos no tienen acceso ahí. Entonces va, toca, no sabe nada y se va. O sea, no, y le ponen 0 de consumo. Y eso se acumula para el próximo mes. Al próximo mes ya le sale una factura enorme. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es un detalle que siempre pasa. Por eso es que CETAR, no sé si han escuchado, en fin, que todos los medidores tienen que estar fuera de la casa, o sea, en el frente, ahí tiene que estar en la pared, fuera del predio, ¿no? Para que no haya problemas de este tipo, para reclamos de este tipo que el medidor está dentro. Entonces, obligan a todo el mundo a sacar el medidor afuera, ¿sí? Sacan afuera, entonces ya no hay pretexto de que no ha ido a lecturar, ¿no es cierto? Tiene el funcionario que lecturar y tiene que colocar
¿no es cierto? En la lectura actual tiene que haber ahí ¿no? El registro, el número. Y si no hay, bueno, eso es, como les digo, hay que reclamar urgentemente porque no hay. Si el medidor está afuera, tiene que haber. ¿Y por qué le están cobrando de esa manera? En fin. Bien, entonces eso es lo que hay en esta factura. Y después, fíjense, hay un sinfín de cargos, ¿no? Ahí, fíjense, alumbrado público. Por alumbrado público también nos cobran, ¿no? Y a todos. Creo que es el 13% o el 12%, a ver, pues alumbrado público 16, sí, el 10% están cobrando. El 10%, sumado el importe por cargo mínimo fijo, más el importe por energía, fíjense, sacan el 10% y eso es, dice, tasa para el gobierno municipal, por alumbrado público. Eso va al poder de la alcaldía. En realidad ustedes dicen, ¿por qué nos cobran eso? Claro, ¿quién va a pagar si no el alumbrado de las calles en la noche, de las avenidas, de las plazas? Alguien tiene que pagar. Y como eso es de uso público, todo el mundo tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo, hay reclamos serios, dicen, bueno, sí, pero a veces yo en la calle no tengo ni siquiera un foco, dicen, ¿no es cierto? No hay ni un punto de luz ahí, que, especialmente en los barrios periféricos, en fin, hay o determinadas zonas donde hay poca iluminación, entonces ellos van a reclamar con justa razón, ¿no es cierto? Es decir, debería haber por lo menos un foco aquí. Pero no hay que olvidar que los lugares públicos, plazas, parques, avenidas, calles, todo el mundo usa, entonces por eso nos descuentan ese 10%. ¿Sí? Ese es alumbrado público. Después, ¿qué más tienen? Ah, no, es basura, es otra cosa más. Ahí, pues, sumado a eso, es la factura que nos dan, ¿verdad? Bien, jovencitos, preguntas. Entonces, esto es el concepto de energía. No se olviden que la energía, la forma de calcular es bastante sencilla, ¿no es cierto? Inge, Sí. respecto a lo de la medición de luz, había un año que nosotros hemos salido de viaje, más o menos hemos salido de viaje y no hemos estado casi 3 semanas de fin de año. Y resulta cuando yo tenía que ir a pagar la luz, me salía el importe como si hubiera gastado y un aumento más. Normalmente, gasto es 250, 260, así de luz. Ya. Y esa vez me había salido 300 y casi llegando a los 400. Yo había hecho mis reclamos, me decían que tenía fuga, o sea, que se me iba la corriente, o si no había dejado un aparato así encendido. No. Ya. Y había hecho ese reclamo y al final de cuentas no ha llegado en nada. Yo quería saber por qué. Yo no quería pagar la factura en sí, porque no estábamos en casa, no habíamos hecho el consumo normal de la luz, y no, tenía que pagar sí o sí, porque no me han podido dar otra respuesta. Decían que yo sí había consumido. Ya. En ese caso, ¿qué se podría hacer, ingeniero? Uno, el medidor estaba afuera. ¿Le han tomado la lectura? Sí, el medidor estaba afuera. Claro. Entonces, no había pretexto de que no han podido leer nada. Porque cuando no pueden leer, algunos se inventan, los lecturadores se inventan el número y ponen allá, ¿no? Más o menos como consumían, ya ponen ahí, bueno, a veces les sale mal. Cuando ocurre, digamos así, ese tipo de situaciones que uno viaja, en fin, y vuelve y ocurre que paga lo mismo, por decir, o más del anterior mes, siendo que uno no ha estado ahí. Entonces, esto es evidente, ¿no es cierto?, de que uno puede ser, de que alguien esté consumiendo de su red de uno, ¿no? Eso sucede cuando uno tiene, por decir, algún inquilino, algún familiar que vive al lado, no sé, que pueda acceder a un toma corriente. Basta que acceda a un toma corriente, ahí puede enchufar un cable y meter luz a su casa, ¿no es cierto? Y en ese caso, bueno, nos están robando, en otras palabras. Por lo tanto,
Si eso no sucede, yo compruebo que no es un robo, ¿no es cierto? Que mis equipos todos estaban bien, no estaban funcionando nada. Por lo tanto, entonces surge ya una duda desconfiando del medidor de luz que ponen ahí a la entrada o allá afuera. Entonces, para eso, CETAR dice que tiene ahí el sector reclamos, qué sé yo. Hay creo que una oficina de defensa del consumidor. En fin, han puesto una serie de, ¿no?, que uno puede ir a reclamar ahí con esos argumentos, diciendo, bueno, mire, todos mis artefactos están bien, yo no he estado aquí, que esto se ha leído esto y resulta que yo tengo consumo, debería tener por lo menos la mitad de consumo respecto al anterior y aquí probablemente me cobran más. Entonces, todo eso tiene que tener su explicación, porque al final dicen, bueno, desconfían del medidor. Entonces, al medidor se lo lleva y se lo hace una revisión del medidor, ¿no?, para ver si está funcionando correctamente o es que también está mal el medidor, porque puede ocurrir una falla técnica, ¿no es cierto? Muy raro, pero puede ocurrir, ¿no? Y especialmente en los medidores antiguos, ¿no? Porque no sé si han visto ahora, los medidores son chiquitos así, como un celular así chiquito, ¿no? Entra la línea de CETAR y aquí sale la línea para su consumo de adentro. Entonces son medidores ya electrónicos que en todo caso, si bien son delicados, pero no fallan, ¿no es cierto? Están funcionando perfectamente, hay dígitos ahí, igual que un celular, los dígitos están ahí, uno va a ver, a leer cualquier. En cambio, ¿sí?, que con el transcurso del tiempo, que sea 10, 20 años, puede alguna de sus bobinitas sufrir algún desperfecto y ya comiencen a marcar mal, ¿no es cierto? O marca más o marca menos también. Entonces, generalmente, ese tipo de dudas, cuando la cosa es así, que no encuentran explicación, cambian el medidor directamente, ¿no es cierto?, para evitar ese tipo de reclamos. Pero no solucionan. Muchas veces he escuchado a la gente hablar de que ir a CETAR es perder tiempo y no solucionan el problema. Eso es verdad, ¿no? Pero, sí, la explicación que esta vez me han dado era claro, que una vez que subes tu medidor, por ejemplo, si tu gasto normalmente es 100 bolivianos y llega, qué sé yo, estás con visitas, te llega cualquier cosa y pasa a 120, de los 120 nunca va a volver a bajar. Todo lo que sube, supuestamente la ley tendría que bajar, ¿no? Pero ellos dicen que no, claro, no vuelve a bajar. Y esa ha sido su no, explicación y me han dicho que sí o sí tenía que pagar. Yo le digo, por ejemplo, ¿qué pasa si un mes estoy con los 250 bolivianos y resulta que todo un mes no estoy en casa? Vas a seguir pagando 250, me dicen. Yo era, qué ilógico. no, Y me había claro, no enojado y puede todo, ser. pero no, nunca me han dado solución. No ha ido así a la oficina del consumidor. Ahí ha sido que me han dicho eso, que una vez que sube mi medidor, Odeco. sí, una vez que sube mi medidor, no vuelve a bajar. Al menos en la luz no va a volver a bajar más. Sí, por eso normalmente uno va pagando 100, 110 y no vuelve a bajar así. Yo decía que es raro, no debería ser así, Es debería raro, ser. no puede ser así. Sí. Claro, porque fíjese esto. La potencia es B por I. La energía es B por I por el tiempo. Entonces, B, fíjense, B por norma a todo el mundo nos da 220 voltios. Todos los aparatos que ustedes tienen adentro, la heladera, el televisor, etc., enchufan, ¿no es cierto?, 220 voltios, es decir, todos. Entonces, este es constante. Este es totalmente constante. No puede. Ahora, I es como medir el agua, cantidad de flujo que entra a la casa, ¿no es cierto? Entonces, la I es la variable, la corriente. Entonces, lo que mide el medidor en realidad es el flujo corriente, porque el otro es constante, ya sabemos, 220. Entonces, aquí está el tema. Hay una bobina, cuando ya lleguemos a bobinas, nosotros vamos a llevar al último elemento, después de la resistencia, que es la bobina.
Ahí vamos a ver cómo funciona la bobina, ¿se dan cuenta? Entonces, está sensando continuamente la corriente. Si ese sensor está mal, bueno, ¿no es cierto? Puede pasar. La falla ya es técnica, netamente, ¿no? Ya no es robo de energía, no es nada de eso, sino es técnica. En ese caso se reemplaza. Incluso, fíjense lo que se hace en algunos departamentos, dice, ante esa duda, la empresa proveedora presta un medidor aparte y lo miden, hacen doble medición y ver cuál es el que falla, ¿no es cierto? Comparan. Entonces, hasta esas situaciones se tiene que llegar al final, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, entonces el medidor está mal, entonces cambian el medidor. Entonces, a veces solucionan su problema y a veces no, sigue igual, ¿no es cierto? Y ahí se genera otra vez la discusión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando uno va, hay que discutir con gente que sepa también, ¿no es cierto? A veces, bueno, hay los que atienden a uno no saben ni qué es un kilovatio hora. Entonces, ¿qué puede explicar? Lo que le han dicho, que diga. Y eso repiten la gente ahí. Después no saben que esto se mide de esta manera y qué es lo que puede estar pasando aquí. En fin, hacer un análisis mucho más técnico, más profundo, ¿no? Con conocimiento. Así es la cosa. Listo, jovencitos. Nos vemos la próxima clase, donde ya vamos a hacer algún otro tipo de problema de potencia, de la ley de Ohm, etcétera, etcétera, para que quede un poco más claro el tema de la energía. Nos veremos el próximo martes, jueves. Jueves. Ya, jueves. Terminaremos ahí. Ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, jóvenes. Adiós, adiós. Gracias, Inge, vamos a pasar el jueves. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Inge, el Ya. jueves es 15. Inge, vamos a pasar el jueves, es 15. Sí, tienes razón, jóvenes. No hay clases, pues jueves es 15 de abril. 15 de 15 abril. de abril. Para nosotros es feriado. Qué churo, Ya. Inge. Tienen vacacioncita. Bueno, ni modo, vamos a tener que hacer el próximo martes. Inge, Ya. hasta luego. Sí. Hasta el martes. Martes. Hasta luego. Martes, Hasta el martes, Inge. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós.